Reflexión personal. Hay historias que nos recuerdan lo equivocados que podemos estar sobre las personas, cómo las almas más calladas a veces guardan la bondad más profunda. Esta es una de esas historias, ambientada en una época en la que un apretón de manos significaba algo, y la palabra de un hombre era su garantía. En la pradera de Kansas en 1883, donde el viento nunca paraba y los vecinos eran pocos. La gente tenía sus propias formas de juzgar el carácter. Susurraban sobre Elias Stone. Lo llamaban extraño. Decían que no estaba del todo bien. Bien. Pero a veces, a los que malinterpretamos son simplemente los que aman de manera diferente. A través de clavos martillados y cubos de agua llenos, en lugar de palabras bonitas. Esto trata sobre una mujer que aprendió esa verdad por las malas y sobre el regalo que cambió la opinión de todo un pueblo. La carreta se detuvo. Las manos de Elena no soltaban el pequeño bolso de cuero, lo único que había insistido en traer de casa. A unos 30 metros, en el patio vacío, había un hombre, alto, quieto como un poste de cerca, sombrero y manos curtidas. No sonrió, no saludó, solo la observó con ojos que ella no podía leer en la luz tenue. Señorita Elena. Su voz llegó plana a través de la distancia. Ella bajó. Le temblaban las piernas. El conductor se alejó rápido, las ruedas levantando polvo. Elias Stone, su esposo por contrato, un extraño en todo lo demás, dio un paso adelante. Se detuvo a 2 metros. Tengo una habitación lista. La cena está fría, pero hay bastante. Se volvió hacia la cabaña. Esperaba que ella lo siguiera. Ella lo hizo. No tenía opción. Las deudas de su padre se habían encargado de eso. Adentro, sábanas limpias, lámpara encendida. El vidrio de la ventana sin una sola mancha. Alguien lo había pulido recientemente. Con cuidado. Una mecedora colocada donde ella podría querer sentarse. Él dejó su bolso en el suelo. Estaré en el granero. Aquí estás, segura. Se fue. No dio explicaciones. Si estás viendo esto desde algún lugar esta noche, espero que tengas una taza de café caliente cerca. Quizás sepas lo que es cuando la bondad viene de lugares inesperados. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando. Estaría agradecido por la compañía. La luz del sol en su cara la despertó. Los ojos de Elena se abrieron a tablas del techo desconocidas, pino con nudos lo suficientemente cerca para tocarlos si se sentaba. La puerta de la cabaña estaba abierta al aire de la mañana. Más allá, el golpe constante de un martillo sobre madera. Ella se quitó la colcha. Sus pies descalzos tocaron las tablas frías del suelo a través del marco de la puerta. Vapor saliendo de la tetera en la estufa. Cafetera de hojalata calentándose, pero nadie adentro. Su pulso se aceleró. Cruzó rápido a la estufa, tocó el asa de la tetera. Caliente. Alguien había estado aquí. Mientras ella dormía, había estado quizás a 2 metros de donde ella yacía. Afuera, el martilleo continuaba. Miró a través de la puerta abierta. Elías estaba en la línea de la cerca. De espaldas a la cabaña, su camisa ya oscura de sudor en los hombros. Elena vertió agua en el lavabo de hojalata, se lavó la cara y las manos. El jabón olía fuerte, como a lejía. Su piel se sintió tirante después. En la mesa, saco de harina, taza de medir, salero dispuesto ordenadamente. Tocino envuelto en tela. La sartén de hierro fundido ya calentándose en la estufa. Cocinó porque no sabía qué más hacer. Midió la harina de maíz a ojo, añadió agua y sal. La masa siseó cuando tocó la sartén caliente. El tocino salpicó grasa contra su muñeca. Ella no retrocedió. El martilleo se detuvo. Botas en los escalones del porche. Elías apareció en la puerta, sombrero en mano. Asintió una vez, fue al lavabo, se lavó. Se sentó a la mesa sin hablar. Elena sirvió el pan de maíz y el tocino. Sirvió café en su taza de hojalata abollada. Sus manos estaban firmes, pero sus hombros seguían tensos. Él comió despacio, metódico. Alcanzó su café. El pan de maíz está bueno. No levantó la vista. Realmente bueno. 4 palabras. Eso fue todo lo que dijo. Llevó su plato al lavabo. Tengo cercas que necesitan reparación.
Se fue. Elena limpió la mesa, lavó los platos en agua. Se calentó. Por la tarde, sus manos estaban en carne viva de fregar. Necesitaba agua para la comida de la noche. El cubo estaba junto a la puerta donde lo había dejado la noche anterior, vacío. Lo levantó para ir al pozo. Espera. El cubo pesaba. Miró dentro, lleno hasta el borde. El asa de alambre se sentía diferente contra su palma, suave donde debería ser áspera. Le dio la vuelta. El óxido había desaparecido, fregado hasta quedar limpio. El alambre envuelto nuevo en cuero. Al otro lado del patio, Elias estaba con el caballo Bayo, de espaldas a la cabaña. No había mirado hacia la casa ni una vez. El caballo relinchó. Su voz llegó baja, constante, demasiado lejos para distinguir las palabras, pero el tono era suave, paciente. Le hablaba a ese animal como si fuera una persona. Más palabras en 30 segundos de las que le había dicho a ella en toda la mañana. El viejo roble estaba a 50 metros de la cabaña, tronco grueso y extendido. Debajo, una mecedora, gris por la intemperie. Elena caminó hacia ella la tercera mañana. La hierba aún estaba húmeda por el rocío, empapando el dobladillo de su falda. Se sentó. La silla se inclinó fuerte hacia la izquierda. Se agarró a los reposabrazos. Su peso se desplazó mal. Toda la cosa se sacudió. Se levantó rápido, el pulso martilleando en su garganta. La silla se mecía vacía, desigual, burlona. Caminó de regreso al porche, se sentó en los escalones en su lugar. A la mañana siguiente, cuando salió con el agua de lavado, Elías estaba arrodillado en la hierba bajo el roble, herramientas esparcidas a su alrededor en el rocío. La mecedora yacía de lado. Ella observó desde el porche. Él tenía una hoja curva en la mano, un cuchillo de tiro. Creía que así lo llamaban. Un trozo de madera pálida entre sus rodillas. Tiraba de la hoja hacia sí mismo en movimientos largos y suaves. Las virutas se rizaban y caían en la hierba. No levantó la vista, no reconoció que ella miraba. Ella entró, amasó la masa de pan, la golpeó, le dio forma, la puso a subir. Cuando revisó de nuevo una hora más tarde, él todavía estaba allí. Misma posición. La pila de virutas había crecido. Esa noche, después de la cena, vio la luz de una lámpara en el granero. No donde él solía dormir, en una esquina diferente. Se paró en la ventana de la cabaña, observando. La luz se mantuvo constante. Ningún sonido excepto el raspado de algo contra la madera. De un lado a otro, de un lado a otro. 2 semanas trabajó en ello. Elena se encontraba revisando a lo largo de cada día. Por las mañanas él estaba bajo el roble con el cuchillo de tiro, dando forma. Por las tardes se iba a otras tareas. Reparar cercas, cuidar el ganado, trabajar en el jardín. Por las noches, la luz de la lámpara en el granero. Ese sonido constante de raspado. El 5.º día ella caminó por la propiedad mientras él estaba ocupado. Pasó el granero, pasó el gallinero. Pasó el jardín con sus tomates y frijoles ya pesados en la vid. Debió haberlos plantado a principios de primavera, meses antes de que ella llegara. Siguió caminando, esperó una cerca, un límite, algo que la detuviera. Nada lo hizo. La tierra simplemente se extendía. Hierba abierta, colinas onduladas y cielo. Podría caminar hasta la carretera si quisiera. Podría seguir caminando. Se volvió hacia la cabaña en su lugar. En la estufa esa noche, encontró un trozo de carbón que había dejado de arder, pero aún no se había convertido en ceniza. Lo tomó, lo envolvió en un retazo de tela de la cesta de trapos en su habitación. Alisó un trozo de papel marrón del saco de harina. Lo puso en la pequeña mesa junto a la ventana. Dibujó una línea, luego otra. El roble tomó forma bajo su mano. La cabaña, el granero a la distancia. Sus dedos se pusieron negros con el polvo de carbón. Escondió el dibujo debajo de su colchón antes de que Elias entrara del trabajo nocturno. Al día siguiente, apareció un frasco de conservas en la mesa, flores silvestres adentro, moradas y amarillas, tallos aún húmedos. Nadie lo mencionó. El día después, 3 tomates, rojo intenso,
colocados junto al lavabo. El día después de eso, su cubo de agua lleno antes de que ella despertara. Cada mañana ahora, el asa envuelta en cuero suave contra su palma. El domingo, Elias enganchó la carreta. Necesito suministros del pueblo. Eres bienvenida a venir o quedarte. Tu elección. Elena subió a su lado. El viaje tomó una hora. No hablaron. La carreta crujía. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra en un ritmo constante. Stone Creek tenía una calle principal. Tienda, banco, iglesia, salón. Elias se detuvo frente a la tienda. Adentro, el olor a granos de café y productos secos. Barriles de harina, rollos de tela apilados en estantes. Una mujer estaba en el mostrador. Pelo gris tirante, ojos agudos. La viuda Morrison. Miró a Elena, luego a Elias, luego de vuelta a Elena. Pobre chica, no del todo un susurro, lo suficientemente alto, casada con ese hombre extraño. No puede ser fácil. La mano de Elena se apretó en el rollo de calicó que había estado tocando. Debe ser duro. La viuda Morrison continuó. Viviendo allá afuera con él. Apenas dice dos palabras. Escuché que no está bien de la cabeza. Ese de ahí. Elena se volvió, miró a la mujer directamente. Él es amable conmigo. Las palabras salieron firmes, la sorprendieron. La viuda Morrison parpadeó, boca ligeramente abierta, cerrada. No salió ningún sonido. Elena seleccionó el calicó índigo, lo llevó al mostrador. Elias pagó. Monedas contadas exactas de una bolsa de cuero, sin crédito, sin libro de cuentas. El viaje a casa fue tranquilo de nuevo, pero diferente de alguna manera. Esa noche, Elena yacía en su cama. Escuchaba los sonidos familiares. Ganado distante, viento bajo la puerta. El crujido de la puerta del granero. Elias nunca la cerraba del todo. Y ella escuchó. No lloró. Primera vez desde que llegó. Por la mañana encontró que la puerta de su habitación había dejado de chirriar. Las bisagras se movían en silencio cuando la empujaba. Tocó la bisagra de hierro. Su dedo salió con aceite resbaladizo y fresco. Elías ya estaba afuera limpiando el establo de los caballos. Podía verlo a través de la ventana. En la mesa, la taza de porcelana fina con el patrón floral llena de café, aún humeante. Junto a ella, su taza de hojalata abollada, vacía. Le había dado la taza buena de nuevo. Siempre. Un saco de muselina colgaba en la esquina de su habitación ahora. Ella no lo había colgado. Ni siquiera había notado cuándo apareció. Cruzó hacia él, tocó la tela, apretó suavemente. El olor a lavanda salió flotando. Alguien había pensado en que ella durmiera mejor. Había encontrado lavanda seca en algún lugar. La había colgado en silencio donde ella la respiraría por la noche. Elena tomó la taza de porcelana, la sostuvo con ambas manos. El calor se filtró en sus palmas. A través de la ventana, vio a Elias levantar una horca de heno sucio. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Hizo una pausa, se secó la frente con la manga. Luego hizo algo que ella nunca había visto antes. Miró hacia la cabaña, hacia su ventana. No un vistazo, una mirada. Directa, intencional. Como si supiera que ella estaba mirando. Como si hubiera estado esperando que ella se diera cuenta. En la 15ª mañana, la silla estaba vertical de nuevo bajo el roble. Elías estaba sentado en ella, meciéndose despacio, probando. Su peso se desplazaba hacia adelante y hacia atrás. La silla se movía suave, sin tambalearse. Se levantó, miró a través del patio hacia donde ella estaba en el porche. Debería aguantar ahora. Caminó hacia el granero. Elena cruzó la hierba húmeda, llegó a la silla. La nueva mecedora era de madera de fresno pálida, lijada suave, aún caliente de donde sus manos la habían agarrado. La veta corría recta, sin nudos. Se sentó. Se meció una vez. El movimiento era parejo, equilibrado. Se meció de nuevo. La silla se mantuvo firme. Arriba de ella las hojas de roble se movían con el viento. Las sombras se movían sobre sus manos en su regazo. Extendió los dedos, observó los patrones cambiar. Sus manos, que habían estado apretadas desde el día que llegó, lentamente se desenrollaron. Al otro lado del patio, Elías estaba de vuelta en la cerca con alambre y postes, de espaldas a ella.
pero miró hacia atrás solo una vez. Rápido, luego volvió a su trabajo. Algo en el pecho de Elena, que había estado enrollado apretado durante 2 semanas, comenzó cuidadosamente a aflojarse. El cielo se puso verde por la tarde. Elena estaba tendiendo la ropa cuando la primera ráfaga golpeó fuerte, lo suficiente para arrancar la sábana mojada de sus manos. Se sacudió horizontalmente, tensando las pinzas de ropa. Un trueno rodó por la pradera, cerca. Agarró la cesta, dejó las sábanas, corrió hacia el porche. Las primeras gotas golpearon como piedras lanzadas. Luego el cielo se abrió. Elías corría desde el pastizal lejano. La lluvia empapó su camisa antes de que hubiera cubierto la mitad de la distancia. Se desvió hacia el granero. Desapareció adentro. Un rayo crujió lo suficientemente cerca para que Elena lo sintiera en su pecho. Los caballos gritaban a través del aguacero. Vio a Elías llevar a la yegua Vaya dentro del granero. Volvió a salir, regresó con el ruano. Su cabello estaba pegado a su cráneo, camisa transparente, pegada a sus hombros. El viento empujaba la lluvia de lado a través del porche. La falda de Elena ya estaba empapada en el dobladillo. Elías aseguró el último caballo, revisó el pestillo de la puerta del granero, se volvió y corrió hacia la cabaña. Golpeó los escalones del porche a toda velocidad. El agua chorreaba de su ropa. Se acumulaba en las tablas bajo sus botas. Elena ya había servido el café. La cafetera había estado calentándose desde el mediodía. Ella sostuvo la taza. Él la alcanzó. Sus dedos rozaron los de ella. Ambos se congelaron. Su mano quedó suspendida en el aire entre ellos. La de ella agarraba el asa de la taza, sus yemas tocándose donde el calor del café había calentado la cerámica. Él retrocedió rápido. Tomó la taza sin tocarla de nuevo. «Muchas gracias, señorita Elena». Su voz era áspera, sin aliento por correr. Se quedó allí goteando sobre las tablas del suelo. No bebió, solo sostuvo la taza con ambas manos. Elena se volvió hacia el aparador, encontró la toalla colgada en la percha. Se volvió. «Para tu cabello». Se la ofreció. Él miró la toalla como si nunca hubiera visto una antes. Luego la alcanzó, la tomó despacio, sus dedos cuidadosos, como si la tela pudiera rasgarse. Elena observó sus manos. Los nudillos tenían cicatrices, líneas blancas a través de las articulaciones, callos gruesos en sus palmas, agrietados alrededor de la base de sus dedos. Pero la forma en que sostenía la toalla era suave, apenas agarrándola. Estas manos habían pasado 2 semanas tallando una nueva mecedora para su silla. Habían fregado el óxido de su cubo de agua. Habían llenado ese cubo cada mañana durante un mes, sin decir una palabra al respecto. Se llevó la toalla a la cara, la presionó allí. El agua goteaba de sus codos al suelo. Afuera, la lluvia martilleaba el techo. El trueno rodaba continuo ahora. Un estallido sangrando en el siguiente. El pulso de Elena sonaba fuerte en sus oídos. La pregunta salió antes de que ella decidiera hacerla. Su voz inestable. «¿Por qué duermes en el granero?» Elías bajó la toalla. Miró fijamente la tela en sus manos. El silencio se alargó. La lluvia tamborileaba. El viento sacudía el vidrio de la ventana. No parecía correcto. Su voz apenas se escuchaba sobre la tormenta. «No hasta que estés lista. Si es que alguna vez estás lista». Levantó la vista, encontró sus ojos por medio segundo, miró hacia otro lado rápido. «Aquí estás segura. No te pediré nada». Esa no es la razón por la que... Se detuvo. Comenzó de nuevo. «Tú decides cuándo cambian las cosas. Pero si cambian, me secaré. Tengo un cambio de ropa en el granero». Bajó del porche de vuelta a la lluvia. Cruzó el patio trotando, desapareció en el granero. Elena se quedó en la puerta. El café que él no había bebido estaba en la mesa, el vapor aún subiendo. La tormenta pasó en 1 hora. Dejó el aire fresco, el suelo oscuro con agua estancada. Para la tarde, el cielo se había despejado a un azul pálido. Elena comenzó a alimentar a las gallinas a la mañana siguiente. Elías lo había estado haciendo. Ella había observado desde la ventana. Pero cuando recogió el cubo de hojalata con grano, él asintió una vez, dio un paso atrás, dejó que ella lo esparciera. Las gallinas vinieron corriendo, cacareando y empujando.
Una picoteó su bota, recogió huevos en su delantal. 19 esa mañana. Los llevó con cuidado de vuelta a la cabaña. 5 días después, apareció una silla de montar de lado colgada en una percha en el granero. Cuero nuevo, herrajes de latón aún brillantes. Elías vio que ella la miraba. Pensé que podrías querer aprender si te interesa. Sin presión. Esa tarde ensilló la yegua vaya, la llevó al bloque de montar. Sostuvo la brida mientras Elena subía. La silla se sentía extraña al sentarse de lado, ambas piernas en un lado. Solo sostén las riendas sueltas. Ella sabe qué hacer. Yo la guiaré. Caminó a la yegua en círculos lentos alrededor del patio. Elena agarró el cuerno de la silla. Todo su cuerpo estaba tenso. Lo estás haciendo bien. Solo respira con ella. Siente cómo se mueve. Su voz era constante, paciente. Los hombros de ella comenzaron a relajarse. El paso de la yegua era un balanceo suave. ¿Puedo ajustar el estribo? ¿Tu pie se siente mal? Sí. Él detuvo a la yegua, alcanzó el estribo. Sus manos rápidas, eficientes, no tocó la pierna de Elena. Solo la correa de cuero y la hebilla. Prueba eso. ¿Mejor? Su peso se distribuía diferente ahora. Hicieron esto cada tarde. Al final de 2 semanas, Elena podía caminar a la yegua alrededor del patio sin que Elias la guiara. Al final de un mes, podía manejar un trote lento sin perder el equilibrio. Ella cocinaba. Él traía verduras del jardín, calabaza, frijoles, tomates pesados en la vid. Trajo un conejo que había atrapado. Ella lo asó con cebollas silvestres. Comían uno frente al otro en la mesa. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, solo tranquilo. Una mañana a finales de julio, el calor ya espeso para el desayuno, una gallina entró en la cabaña mientras Elena hacía bizcochos. Saltó a la mesa, agarró un bizcocho justo del plato, comenzó a correr. Elena se lanzó, falló. La gallina corrió hacia la puerta. Bizcocho en su pico. Elías venía subiendo los escalones del porche. Vio la gallina. Vio a Elena persiguiéndola. Su boca se contrajo. Luego él también estaba corriendo. Ambos tras una gallina a través del patio fangoso. La gallina esquivó a la izquierda. Elías fue a la derecha. Resbaló en el barro. Se sostuvo. La gallina dio media vuelta. Elena trató de cortarle el paso. El ave pasó entre sus piernas. Ella giró. Elías estaba sonriendo. Una sonrisa real, mostrando los dientes. El sonido que salió de él fue que una risa baja y áspera. Elena sintió que las comisuras de su propia boca subían. Luego ella también se estaba riendo. No pudo evitarlo. La gallina escapó debajo del granero con el bizcocho. Se quedaron en el patio embarrados, sin aliento, ambos sonriendo. Esa fue mi mejor tanda, dijo Elena. Ella tiene buen gusto. Caminaron de regreso a la cabaña. Elena hizo más bizcochos esa noche mientras Elias leía en el porche y Elena se sentaba bajo el roble. Sacó el papel marrón que había estado escondiendo en el bolsillo de su delantal. El trozo de carbón también. Dibujó rápido, mirando hacia arriba cada pocos trazos. Su perfil contra la puesta de sol. La línea de su mandíbula. La forma en que sostenía la Biblia en su regazo. Con cuidado, como si importara. Cuando él fue a hacer las tareas de la noche, ella dobló el papel pequeño, lo metió en su bolsillo. En la cama esa noche, contó hacia atrás 6 semanas desde que había llegado. 7 desde la tormenta, cuando él había dicho esas palabras. Aquí estás segura. Tú decides cuándo cambian las cosas. Trató de recordar la última vez que le habían temblado las manos cuando él entraba en una habitación. No podía recordarlo. Trató de recordar la última vez que se había estremecido ante sonidos inesperados. No podía precisar cuándo había parado eso. La comprensión se asentó en su pecho. Sólida, real. No le tenía miedo. No lo había tenido, no por semanas. Entonces, ¿qué era este otro sentimiento? Esta conciencia de dónde estaba él, qué estaba haciendo. Este escuchar sus pasos. Este mirar la puerta, esperando que apareciera. Afuera, la puerta del granero se abrió. Se cerró. Sus pasos cruzaron el patio. Se detuvieron en la bomba. Agua salpicando mientras se lavaba.
Pasos hacia el granero de nuevo. Cada noche los mismos sonidos. Cada noche elegía el granero sobre la cabaña, sobre la cama que debería haber sido suya por derecho del contrato que su padre había firmado. Elena miró las tablas del techo, trazó los nudos en el pino con sus ojos. Él había dicho, no hasta que estés lista. La pregunta formándose en su mente se sentía peligrosa. Hacía que su pulso se acelerara. ¿Y si ella lo estaba? Elías se aclaró la garganta en el desayuno. Elena levantó la vista de su café. Pensé que podrías... Se detuvo. Comenzó de nuevo. Si quieres, hay un lugar. Pastizal Norte. Buena vista. Sus manos estaban planas sobre la mesa, no del todo quietas. Su pulgar golpeó una vez contra la madera. El pulso de Elena se aceleró. Primera vez que le pedía algo que no fuera trabajo, no fuera necesidad. Me gustaría eso. Amanecer mañana entonces. Será un viaje un poco largo. Se levantó, llevó su plato al lavabo, se fue a las tareas de la mañana. Elena se quedó en la mesa, sus manos envueltas alrededor de la taza de porcelana caliente. Lo había visto observándola dibujar hace 2 noches. Había pensado que él no se había dado cuenta, pero tal vez sí. Tal vez por eso estaba ofreciendo esto ahora. El sueño no llegaba esa noche. Yacía viendo las sombras moverse por el techo. Afuera, la puerta del granero se abrió una vez, se cerró. Sus pasos hacia la bomba y de regreso. Se levantó antes de la luz. Se vistió con su falda de montar, la que había hecho del cálico índigo. Trenzó su cabello apretado. Cuando salió, Elías ya tenía ambos caballos ensillados. La yegua vaya para ella. El caballo ruano castrado pateando, listo. Ató una alforja de cuero detrás de su silla. Ella no lo había visto empacarla. ¿Ya comiste? Tengo algunas galletas duras y manzanas secas. Comeremos en el camino. Él la ayudó a montar. Sus manos estabilizaron su codo. La soltaron tan pronto como estuvo sentada. Salieron mientras el cielo se volvía gris rosado. Elías guiaba. Elena seguía. La hierba aún estaba húmeda por el rocío. Los cascos de sus caballos hacían sonidos suaves en la humedad. La pradera se extendía plana durante la primera milla. Luego la tierra comenzó a ondularse. Colinas suaves, valles poco profundos. Elías señaló con la barbilla. Revolcadero de búfalos allí, uno viejo. Ya no pasan mucho por aquí. Una depresión en la tierra, circular, la hierba creciendo diferente allí, más corta, más gruesa. ¿Ves ese álamo? ¿El solitario? Elena asintió. Los halcones anidan allí cada primavera. Los vi trayendo ramas en marzo. Cabalgaron constantes. El sol salió detrás de ellos, estirando sus sombras largas adelante en la hierba. El terreno cambió, más empinado ahora, rocoso en algunos lugares. Los caballos escogían su camino con cuidado. Elías se detuvo en la base de una colina. De lados empinados, más alta que cualquier cosa que Elena hubiera visto en su tierra. Hay que caminar desde aquí, demasiado áspero para subir montado. Desmontó, ató su caballo a un roble achaparrado. Vino a ayudarla a bajar, sus manos en su cintura breves, impersonales, pero ella sintió el calor de ellas a través de la tela. Él la soltó, dio un paso atrás. Mantente cerca, las rocas están sueltas en algunos puntos. Lideró por un sendero estrecho, más rastro de caza que camino. Elena siguió mirando dónde ponía él los pies. La subida tomó 15 minutos. Su respiración se aceleró. El sudor humedeció su cuello. Luego coronaron la cima. Elena dejó de caminar. La pradera se extendía debajo de ellos en todas direcciones, hierba ondulante hasta el horizonte, sin fin. El cielo masivo arriba, pálido e interminable. La luz de la mañana convertía todo en oro. La hierba, las colinas distantes, incluso el aire parecía brillar. Su respiración se detuvo. Un nudo físico real en su garganta. Metió la mano en su bolsillo sin pensar. El papel marrón estaba allí, doblado pequeño, el trozo de carbón envuelto en tela. Los había estado llevando durante semanas, solo esperando un momento como este. Desdobló el papel, lo alisó contra su muslo. Desenvolvió el carbón. Su mano movió una línea, luego otra. El horizonte,
Esa distancia imposible, la curva de la tierra, la forma en que la hierba se encontraba con el cielo. Sus dedos volaban, el carbón manchaba, oscurecía sus yemas. Usó su pulgar para difuminar sombras, su dedo más pequeño para crear luz. El mundo se redujo al papel, la línea, la imagen formándose. Llenó la primera página y le dio la vuelta. Dibujó en el reverso la forma en que las rocas sobresalían de la ladera, el álamo solitario que Elías le había mostrado, el camino que habían subido detrás de ella. El cuero crujió, los cascos se movieron sobre la piedra. Ella miró hacia arriba. Elías se había movido de regreso a los caballos. Estaba de pie cerca de ellos, una mano en el cuello de su ruano, de espaldas mayormente a ella, pero no del todo. Estaba girado ligeramente, lo suficiente para que ella pudiera ver su perfil, y sus ojos no estaban en la vista. La estaba observando a ella. Su rostro se había suavizado de una manera que ella nunca había visto. Algo en su expresión, satisfacción tranquila, tal vez orgullo, como si hubiera estado esperando este momento exacto, como si la hubiera traído aquí específicamente para que ella pudiera hacer esto. Él sabía. De alguna manera había sabido que ella necesitaba esto. Necesitaba espacio y belleza y permiso para crear. Las manos de Elena se quedaron quietas sobre el papel. Su garganta se sintió apretada. Él vio que ella lo notó. Miró hacia otro lado rápido y de vuelta al horizonte. Ella volvió a dibujar, pero sus manos temblaban ahora. Llenó 3 páginas más, anverso y reverso. El carbón se desgastó hasta quedar en nada. Sus dedos estaban negros hasta el segundo nudillo. Finalmente, se detuvo, bajó los papeles, su mano acalambrada de agarrar el carbón tan fuerte. Elías se acercó despacio, se detuvo a 2 metros. ¿Quieres quedarte más tiempo? Tenemos tiempo. Elena negó con la cabeza. No podía hablar todavía. Su pecho se sentía demasiado lleno. Él metió la mano en la alforja, sacó una cantimplora de hojalata, la destapó, se la ofreció. Ella la tomó, bebió. El agua aún estaba fría. Debió haberla llenado del pozo justo antes de irse. Alivió su garganta. Galletas duras si tienes hambre. Sacó un bulto de tela, lo desenvolvió. 4 trozos de galleta dura, pálida y dura. Algunas rodajas de manzana seca. Se sentaron en una roca plana, comieron despacio. La galleta dura requería esfuerzo para masticar. Las manzanas secas eran dulces, chiclosas. ¿Podría yo...? Elías se detuvo. Comenzó de nuevo. ¿Te importaría si echo un vistazo a lo que dibujaste? Las manos de Elena se quedaron quietas. Los papeles estaban doblados en su regazo. Nadie había pedido ver sus dibujos nunca. Ni su madre, ni sus hermanas. Su padre lo había llamado tontería. Pérdida de tiempo. Sus manos temblaban cuando desdobló la primera página. La ofreció. Elías la tomó con cuidado. La sostuvo por los bordes para que sus manos ásperas no mancharan el carbón. La estudió. Sus ojos se movieron por el papel, despacio, asimilando cada línea. No habló. Le dio la vuelta al reverso. Estudió ese lado también. ¿Puedo ver los otros? Ella se los entregó uno por uno. Observó su cara mientras miraba. Su expresión era seria, concentrada, como si estuviera leyendo algo importante, algo que importaba. Miró la última página, el boceto del álamo con el nido de halcón. Lo sostuvo más tiempo que los otros. Finalmente, levantó la vista. ¿Ves las cosas diferente a como lo hace la mayoría de la gente? Su voz era tranquila. Ciertamente mejor, calculo. ¿Ves lo que realmente está ahí? Le devolvió las páginas, con cuidado de no manchar el carbón. Un trabajo muy fino, señorita Elena. Realmente fino. El viaje de regreso fue diferente. Cabalgaron lado a lado donde el camino era lo suficientemente ancho. Hablaron más de lo que nunca lo habían hecho. La luz es diferente dependiendo de la hora del día, dijo Elena. La luz de la mañana es dorada como esta. La luz de la tarde se vuelve naranja, casi roja. Noté eso, me preguntaba al respecto. Y la hierba cambia de color con las estaciones. Verde ahora, pero llegado el otoño se pondrá amarilla, luego marrón. ¿Planeas dibujarla entonces?
las diferentes estaciones. Me gustaría, si tuviera suficiente papel. Te conseguiré papel y más carbón, lo que necesites. Pasaron el revolcadero de búfalos de nuevo. Elías se detuvo. Solían rodar en estos. Los búfalos se empolvaban. Mantenía alejadas a las moscas. ¿Cuántos había antes? Mi padre dijo miles. Escuché que eran tan grandes que no podías ver el final de ellos. Tomaba días para que pasaran. Desearía haber visto eso. Hubiera sido algo para dibujar. Llegaron al rancho cuando el sol estaba en lo alto. Elías desencilló ambos caballos. Elena entró para comenzar la cena, pero se detuvo en la puerta, miró hacia atrás. Él estaba cepillando a la yegua, hablándole bajo, sus movimientos suaves, practicados. Miró hacia la cabaña, atrapó a Elena observando. No miró hacia otro lado esta vez, solo asintió una vez, volvió a cepillar. Esa noche, Elena se sentó bajo el roble con sus dibujos extendidos en su regazo, estudiándolos en la luz tenue, tratando de ver lo que Elías había visto. Él salió del granero, caminó hacia la bomba, se lavó las manos y la cara. Comenzó hacia el granero de nuevo, se detuvo, se volvió. Caminó hacia el roble en su lugar. ¿Te importa si me siento? El corazón de Elena golpeó contra sus costillas. No, por favor. Se sentó en el suelo junto a la mecedora. Apoyó la espalda contra el tronco del árbol. Estiró las piernas en la hierba. Se sentaron en silencio. El aire de la tarde enfriándose, los grillos comenzando. Gracias, dijo Elena, por llevarme allí. Imaginé que te gustaría. ¿Cómo supiste sobre el dibujo? Silencio. Lo suficientemente largo. Ella pensó que no respondería. Vi el carbón que faltaba de la estufa hace un par de semanas. Vi cómo mirabas las cosas. Realmente mirabas. De la misma manera que yo miro a los caballos o la tierra. Tratando de entenderlo. Arrancó un tallo de hierba, lo giró entre sus dedos. Vi que tenías ese bolso cuando llegaste. Lo sostenías con mucho cuidado. Protectora. Imaginé que había algo allí que importaba. Luego te vi dibujando una noche. Pensaste que no sabía que podía ver desde el granero, pero la luz de la lámpara proyectaba tu sombra en la pared. El tallo de hierba se rompió en sus manos. Tiró los pedazos. Me pareció que podrías necesitarlo. El dibujo. Cómo respirar. Tal vez es una cosa que tienes que hacer. Elena lo miró. Realmente lo miró. Su perfil en la luz tenue. La línea de su mandíbula. La forma en que sus hombros se curvaban contra la corteza del árbol. Eres la primera persona que ha entendido eso. Él no respondió. Solo se sentó allí, presente. Las estrellas comenzaron a salir una por una. Luego más, hasta que el cielo estuvo lleno de ellas. Debería dejarte descansar, dijo Elías finalmente. Se levantó, se sacudió la hierba de los pantalones. Buenas noches, señorita Elena. Caminó hacia el granero. Elena se sentó en la mecedora hasta que oscureció por completo. Sus dibujos en su regazo. Sus dedos aún negros de carbón. Algo había cambiado hoy. Lo sentía como una cosa física. Un cambio en el aire, en el espacio entre ellos. Él le había mostrado el lugar más hermoso de su tierra. Había sabido que ella necesitaría dibujarlo. La había observado con esa expresión, tranquila y orgullosa. Y algo más que ella no podía nombrar del todo. Se había sentado con ella bajo el roble, hablando de cosas reales, entendiendo. Había dicho que le conseguiría más papel, más carbón, lo que ella necesitara. Como si su arte importara. Como si ella importara. Dentro de la cabaña encendió la lámpara. Desdobló los dibujos de nuevo. Los extendió sobre la mesa. Miró el boceto del álamo, el que él había sostenido más tiempo. Tomó esa página, la llevó a su estante, el estante donde él guardaba su Biblia y sus anteojos. Colocó el dibujo allí, donde él lo vería por la mañana. Un regalo, pequeño pero suyo para dar. Apagó la lámpara, se fue a la cama. Yació en la oscuridad, pensando en las manos de él sobre los dibujos. Cuán cuidadoso había sido. Cómo había estudiado cada uno como si importara. Cómo había dicho, ves lo que realmente está ahí, como si él la viera a ella. Realmente la viera. De una manera que nadie lo había hecho antes. Elías estaba de pie junto a la estufa el sábado por la mañana, café en mano.
Elena estaba amasando masa de pan en la mesa. El calor de agosto ya espeso en la cabaña. Necesito ir al pueblo hoy. Los suministros se están agotando. Se aclaró la garganta. Puedes quedarte aquí si prefieres. La gente habla. La mano de Elena se detuvo en la masa. Levantó la vista. Iré. Su mandíbula trabajó. Asintió una vez. Nos iremos después de que termines ese pan. El viaje tomó 1 hora y media. Elías conducía la carreta. Elena se sentó a su lado en el asiento del banco. El camino estaba lleno de surcos, barro seco de la lluvia del mes pasado. Las ruedas saltaban sobre las crestas duras. El calor brillaba en la pradera. Las moscas zumbaban alrededor de las cabezas de los caballos. La gente tiene ideas sobre mí, dijo Elías. Sus ojos permanecieron en el camino. La mayoría no son amables. Mirarán fijamente. Susurrarán. No tienes que prestarles atención. No lo haré. Él la miró. Algo incierto en sus ojos. Miró de nuevo al camino. Algunos podrían decirte cosas sobre mí, sobre nosotros. Solo quiero que estés preparada. Es todo. Las manos de Elena estaban dobladas en su regazo, sus dedos apretados juntos. El sudor humedecía su cuello. Puedo manejarlo. No hablaron el resto del camino. Stone Creek apareció adelante. Una sola calle principal. Edificios pequeños y desgastados. Elías detuvo la carreta frente a la tienda, ató los caballos, vino a ayudar a Elena a bajar, sus manos en su cintura breves. La soltó tan pronto como sus pies tocaron el suelo. El polvo se levantó alrededor de sus botas. La tienda olía a granos de café y productos secos. Barril de harina junto a la puerta. Rollos de tela apilados en estantes a lo largo de la pared trasera. Un ventilador giraba perezoso arriba, apenas moviendo el aire caliente. 3 mujeres estaban cerca de la tela. Se volvieron cuando la puerta se abrió. La viuda Morrison, la señora Fletcher del banco, otra mujer que Elena no reconoció, más joven, de cara afilada. Las 3 miraron fijamente, luego se miraron entre sí. La viuda Morrison se inclinó cerca de la señora Fletcher. Susurró algo. No lo suficientemente bajo. Pobre cosa. Elena lo escuchó claro. Sintió a Elias quedarse quieto a su lado. La señora Fletcher negó con la cabeza, voz baja, pero llevando en la tienda tranquila. No puedo imaginar vivir allá afuera con él. La mujer más joven frunció los labios. Mi esposo dice que no está bien de la cabeza. Se mantiene demasiado apartado. Antinatural. Los hombros de Elias se pusieron rígidos. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Pero no habló. Solo caminó hacia el mostrador donde estaba el dueño de la tienda. Necesito 20 libras de harina, 10 de azúcar, café si tiene, y papel. Papel de dibujo si lo tiene. Del tipo bueno. Su voz era plana, inexpresiva. El dueño de la tienda, el señor Garrett, asintió. Comenzó a medir harina del barril en un saco de tela. No miró a Elias a los ojos. Elena caminó hacia la tela. Las mujeres todavía estaban agrupadas allí, hablando más bajo ahora, pero observando. Pasó su mano sobre un rollo de cálico, amarillo con pequeñas flores blancas. Buen peso. Haría un bonito vestido para cuando el calor pasara. ¿Cuánto por 3 yardas? El señor Garrett levantó la vista de la harina. 15 centavos la yarda. 45 centavos en total. Lo llevaré, y hilo blanco, y el papel de dibujo, el mejor que tenga. Detrás de ella, pasos se acercaron. Elena no se volvió. Querida, la voz de la señora Fletcher, dulce, goteando falsa preocupación. ¿Te ves bien? ¿Eres feliz allá afuera en su lugar? Elena mantuvo sus ojos en la tela. Su mandíbula estaba tensa. El sudor bajaba por su columna. Puedes decirnos si no lo eres. Si necesitas ayuda, entenderíamos. Hay formas. Elena se volvió, miró a la señora Fletcher directamente a la cara. Estoy muy bien, señora. Su voz salió fuerte, firme, llevando a través de la tienda. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. La señora Fletcher parpadeó y su boca se abrió ligeramente. Él es amable conmigo, más amable que la mayoría de la gente que he conocido. Las cejas de la mujer más joven subieron. La cara de la viuda Morrison se puso rosa. Oh, bueno, eso es bueno escuchar, supongo.
El Elena se volvió de nuevo a la tela. 3 yardas del amarillo, por favor. El señor Garrett cortó la tela, la midió contra la vara de medir, la dobló con cuidado, la envolvió en papel marrón. La puerta se abrió. El banquero, el señor Yates, entró. Vio a Elias en el mostrador. Sus cejas subieron. Stone, no te veo en el pueblo a menudo. Consigo lo que necesito en el rancho mayormente. ¿Y tú? Eh... Los ojos del señor Yates encontraron a Elena. La miró de arriba abajo. Escuché sobre el arreglo. Muy repentino. ¿No fue inusual? La mandíbula de Elias se apretó. El músculo saltó bajo la piel, pero su voz se mantuvo nivelada. No inusual. Solo privado. Ahora, si me disculpa. Se volvió hacia el señor Garrett. ¿Cuánto le debo? El señor Garrett lo sumó en papel. Su lápiz raspaba. $3.40. Elías sacó monedas de su bolsa de cuero. Las contó sobre el mostrador. Cantidad exacta. El señor Garrett hizo una anotación en su libro mayor. Elena vio un vistazo de la página. Elias Stone escrito en la parte superior. La columna de saldo vacía. Sin crédito, sin deuda debida. Había estado ahorrando durante años. Se dio cuenta. Viviendo austeramente para poder pagar en efectivo. Muchas gracias. Elias recogió el saco de harina, el azúcar, el café, la pila de buen papel de dibujo envuelta cuidadosamente. Elena tomó la tela envuelta y el hilo. Caminaron hacia la puerta. Las mujeres observaban. El señor Yates observaba. El señor Garrett observaba. Algunos con lástima, algunos con sospecha. La mujer más joven con algo que parecía desaprobación. Afuera, el sol brillaba. Demasiado brillante después de la tienda oscura. Los ojos de Elena lagrimearon. El calor la golpeó como una pared. Elías cargó los suministros en la cama de la carreta. Sus movimientos eran rígidos, controlados, como si se estuviera manteniendo unido por la fuerza. Elena observó su cara, la rigidez de su mandíbula, la forma en que sus hombros estaban tensos, como si estuviera preparado para algo, para golpes que habían aterrizado sobre él toda su vida. Palabras en lugar de puños, pero igual de brutales. Había escuchado cada palabra allí dentro, cada susurro, cada mirada de lástima dirigida a ella. Alcanzó el asiento de la carreta, comenzó a subir. La mano de Elena salió disparada, agarró su brazo, lo detuvo. Él se congeló y miró su mano en su manga. Luego a su cara. Sus ojos estaban muy abiertos, inciertos. Ella no lo soltó. Están equivocados sobre ti. Su voz era feroz, más fuerte de lo que pretendía. No saben nada, no saben lo que eres. Su garganta trabajó, tragó. Miró fijamente la mano de ella todavía agarrando su brazo. Ella sintió la mano de él cubrir la suya. Caliente, palma áspera. Solo por un momento. Sus dedos presionaron contra el dorso de la mano de ella. Luego soltó, dio un paso atrás. Deberíamos ir a casa. El calor solo está empeorando. La ayudó a subir a la carreta, sus manos en su cintura, más firmes esta vez, demorándose medio segundo más. El viaje a casa fue tranquilo durante la primera milla. El calor presionaba, las moscas zumbaban, la carreta crujía, los cascos de los caballos golpeaban el camino duro. Luego Elena habló. ¿Por qué piensan que eres extraño? Silencio. La carreta crujía. Más moscas. Perdí a mis padres, joven, dijo finalmente. 10 años. La fiebre se los llevó a ambos en una semana. Ninguna otra familia. El pueblo me puso a trabajar en diferentes granjas. Pagaban por mi manutención. Su voz era plana, recitando hechos. Crecí trabajando. Nadie con quien hablar mucho. Nunca aprendí la forma fácil en que la gente lo hace. Hablar, quiero decir. Parecía más fácil quedarse callado, escuchar. La gente decidió que eso significaba que algo andaba mal conmigo. Ha sido así desde entonces. Elena observó su perfil. La forma en que sostenía las riendas sueltas, manos firmes a pesar de todo. Hablar está sobrevalorado, dijo ella. Su cabeza giró, la miró. Algo cambió en su expresión. La comisura de su boca subió. No del todo una sonrisa, pero cerca. ¿Tú crees? Lo sé, y dices más con tus manos que la mayoría de la gente en una hora de charla.
Miró de nuevo al camino, pero la casi sonrisa se quedó. Pasaron el álamo, el revolcadero de búfalos, los puntos de referencia que Elena conocía ahora. Vi el dibujo que dejaste, dijo Elías. En mi estante. Es tuyo si lo quieres. Sus manos se apretaron en las riendas. Me gustaría eso. Gracias. Más silencio. Cómodo ahora. Iré a la ciudad la próxima semana, dijo Elías. Tiendas más grandes allí. Conseguirte más papel. Carbón real. Pinturas tal vez si las tienen. Creo que se llaman óleos. No tienes que hacer eso. El papel que conseguiste hoy. El rancho apareció adelante. Cercas rectas, granero sólido, jardín todavía produciendo a pesar del calor. Hogar. La palabra le llegó a Elena clara y segura. Esto era hogar ahora. Elías detuvo la carreta frente a la cabaña, puso el freno, bajó, vino a ayudarla. Esta vez, cuando sus manos tocaron su cintura, Elena miró hacia arriba, encontró sus ojos. Él no miró hacia otro lado. Sus manos se quedaron donde estaban, más tiempo del necesario. Ella podía sentir el calor de ellas a través de su vestido, sus pulgares contra su caja torácica. Gracias, dijo él, voz baja, por lo que dijiste ahí dentro. Lo decía en serio. Lo sé. Sus ojos buscaron su cara. Por eso importa. La bajó despacio, con cuidado, la puso en el suelo. Sus manos cayeron, pero él todavía estaba de pie cerca, más cerca de lo habitual. Ella podía ver la barba incipiente en su mandíbula, la pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda, el color exacto de sus ojos, azul grisáceo como nubes de tormenta. Elena, su nombre. Primera vez sin el señorita antes, su respiración se detuvo. Yo, se detuvo, comenzó de nuevo. Me alegro de que vinieras conmigo hoy, yo también. Dio un paso atrás, se volvió para descargar la carreta. Elena caminó hacia la cabaña, le temblaban las manos, su pulso fuerte en sus oídos. Esa noche, el patrón se mantuvo. Elena en la mesa dibujando en el papel nuevo. Pero esta vez, Elías no fue al porche. Entró, se sentó en la mecedora junto a la ventana, su Biblia en su regazo, anteojos puestos. La lámpara en la pequeña mesa a su lado, proyectando su sombra larga a través del suelo. Elena levantó la vista. Él la estaba mirando, la atrapó mirando. Ninguno miró hacia otro lado. Pensé leer aquí esta noche, dijo. Sí, está bien, es tu casa. Tuya también. Abrió la Biblia, encontró su lugar, comenzó a leer. Elena volvió a su dibujo, pero no podía concentrarse, demasiado consciente de él. El sonido de las páginas pasando, el crujido de la mecedora cuando él se movía. Su respiración constante. Pasó una hora. Elena terminó su dibujo, comenzó a limpiar. Envolvió el carbón, apiló los papeles. Elias cerró su Biblia, se quitó los anteojos, los dobló cuidadosamente en su estuche de hojalata. Buenas noches, Elena. Todavía sin señorita. Se levantó, caminó hacia la puerta. La voz de Elena salió antes de que pudiera detenerla. Podrías quedarte. Él se congeló, mano en el pestillo de la puerta. El granero se pone muy caliente en esta época del año. Hay espacio en la cabaña, la otra habitación. O incluso solo, no tienes que dormir allá afuera. Silencio. No se dio la vuelta. Aprecio eso, pero me quedaré en el granero. Está bien, no te estoy pidiendo que te vayas, te estoy pidiendo que te quedes. Ahora se volvió, la miró. Su rostro ilegible a la luz de la lámpara. No sabes lo que estás pidiendo. Creo que sí. Su mandíbula trabajó. La miró fijamente el tiempo suficiente para que ella sintiera calor subir a su cara. Tenemos la boda por la iglesia en 6 semanas, dijo. Después de eso, cuando sea apropiado y hayas tenido tiempo para estar segura, podemos hablar de esto entonces. ¿Por qué tiene que esperar? Porque yo no lo haré. Se detuvo. Su mano se apretó en el pestillo de la puerta. No tomaré lo que no se da libremente con la cabeza clara. No ahora. Nunca. Y no dejaré que ofrezcas algo cuando solo acabamos de... No pudo terminar. Abrió la puerta. Salió a la oscuridad. Buenas noches, Elena. La puerta se cerró.
Elena se quedó en la cabaña vacía. Le temblaban las manos. Todo su cuerpo temblaba. Le había pedido que se quedara. Le había dicho prácticamente que lo quería allí en la cabaña, no en el granero, con ella. Y él se había negado. No porque no quisiera. Ella lo había visto en su cara, en la forma en que sus manos habían agarrado el pestillo de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Se había negado porque quería que ella estuviera segura, porque pensaba que 6 semanas harían una diferencia, porque la estaba protegiendo del arrepentimiento, porque era bueno. Elena se hundió en la mecedora, la que él había pasado 2 semanas arreglando para que ella pudiera sentarse segura bajo el roble. Afuera, la puerta del granero se abrió, se cerró, sus pasos moviéndose adentro, luego silencio. Él estaba allí en la oscuridad, en el calor, eligiendo incomodidad y distancia porque pensaba que era lo correcto. Su garganta se sentía apretada. Le ardían los ojos. 6 semanas hasta la boda. 6 semanas de este deseo que no tenía a dónde ir. Este espacio entre ellos que seguía haciéndose más pequeño y de alguna manera más grande al mismo tiempo. No sabía si podía esperar 6 semanas. No sabía si él podía tampoco. Pero sabía con repentina claridad que le hizo detener la respiración, que lo que sentía no era solo gratitud, no era solo alivio por estar segura, no era solo aprecio por su bondad. Se estaba enamorando de él. Tal vez lo había estado durante semanas, y él no tenía idea. Después de la cena, el patrón se mantuvo. Elena recogió los platos mientras Elias iba al porche con su Biblia. Ella se sentó a la mesa con papel fresco y carbón. Esta noche dibujó el interior de la cabaña. La lámpara en la mesa, llama constante detrás del vidrio. La colcha doblada en su cama, patrón de estrellas visible en las sombras. La mecedora junto a la ventana, vacía. Sus dedos se movían constantes. El carbón desgastándose hasta quedar en nada. Difuminó sombras con su pulgar. Usó su dedo más pequeño para levantar luz. Pasos en el porche. La puerta abriéndose. Elías estaba en la puerta. Su Biblia cerrada, bajo el brazo. Anteojos todavía en su cara. ¿Te importa si veo en qué estás trabajando? La mano de Elena se detuvo en el papel. Su pulso se aceleró. No está terminado. No tiene que estar terminado. Ella giró el papel. Lo empujó a través de la mesa hacia él. Él se acercó despacio. Dejó su Biblia. Se inclinó sobre el dibujo. Sus anteojos se deslizaron por su nariz. Los empujó hacia arriba. Sus ojos se movieron por la página. Despacio, asimilando cada línea. La lámpara, la colcha, la silla, la ventana más allá con la oscuridad presionada contra el vidrio. No habló, solo miró. Pasaron minutos. Elena contó sus propios latidos. 20, 30. Finalmente se enderezó. Hiciste que pareciera... Se detuvo. Comenzó de nuevo. Como un hogar. La palabra colgó entre ellos. Hogar. Sacó la silla frente a ella, se sentó sin preguntar. Dobló sus manos sobre la mesa. Los nudillos estaban raspados en carne viva por el trabajo del rancho. Un nuevo corte en su pulgar izquierdo, con costra. ¿Eres feliz aquí? Su voz era áspera, incierta. Sé que no es mucho. Sé que no es lo que podrías haber tenido si las cosas fueran diferentes. Pero, ¿eres... ¿eres infeliz? Elena miró sus manos, las cicatrices, los callos, la tierra que nunca salía del todo de los pliegues. Soy más feliz de lo que he sido en cualquier lugar. Encontró sus ojos, los sostuvo. Su garganta trabajó, tragó saliva. Eso es... No pudo terminar. Miró sus manos. Los dedos de Elena se apretaron en el carbón. La pregunta había estado sentada en su pecho durante días. No podía contenerla más. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Su cabeza subió, ojos muy abiertos. Podrías haber dicho que no. Cuando mi padre vino a preguntar, tenías esa opción. Silencio lo suficientemente largo. Ella pensó que no respondería. Él miró fijamente sus manos. Sus pulgares se frotaron una vez, 2 veces. Tu padre estaba... Se detuvo, respiró y comenzó de nuevo. Estaba desesperado, avergonzado,
Podía verlo en cómo se sostenía. No podía mirarme directamente cuando preguntó. Su voz era tranquila, plana, como si estuviera hablando del clima. Dije, mereces algo mejor que estar desesperada, mejor que ser vendida para saldar sus deudas. Pensé que tal vez. Se detuvo de nuevo, su mandíbula se apretó, se soltó. Pensé que tal vez podrías tener paz aquí, espacio para respirar, un lugar que fuera tuyo, incluso si nunca. No terminó. Sus manos se pusieron planas sobre la mesa, presionaron fuerte como si estuviera tratando de mantener algo en su lugar. El pecho de Elena se sintió apretado. Incluso si nunca qué. Nada. No importa. Importa para mí. Él negó con la cabeza, se levantó. Debería dejarte terminar tu dibujo. Se hace tarde. Elias se detuvo de espaldas a ella, hombros rígidos. Incluso si nunca qué. El silencio se estiró. La lámpara parpadeó. Afuera el viento se movía a través de la hierba. Incluso si nunca me quisieras. Su voz apenas se escuchaba a través de la habitación. De esa manera, como un esposo debería ser querido. Pensé que al menos tendrías paz. Eso sería suficiente. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el marco. Todavía es suficiente. Tú estando aquí, tú eligiendo quedarte. Eso es más de lo que imaginé. Se fue. La puerta se cerró tranquila detrás de él. Elena se sentó a la mesa. El dibujo frente a ella. El interior de la cabaña que ella había hecho parecer un hogar. Le temblaban las manos. A la mañana siguiente, llegó el correo. Un jinete del pueblo dejó un sobre en la puerta. Elías lo trajo a la cabaña para ti. La letra de su padre en el frente. Elena lo abrió con el cuchillo del pan, desdobló la única página. Las palabras de su padre agradecidas, aliviadas, preguntando cuándo sería la boda por la iglesia. La ceremonia formal para hacerlo apropiado a los ojos del pueblo y la ley, diciendo que su madre quería venir si la distancia no era demasiada. Elena lo leyó 2 veces, levantó la vista. Quieren saber sobre la boda. La ceremonia de la iglesia. Elías estaba de pie junto a la estufa, su taza de café a medio camino de su boca. La bajó despacio. Pregunté al ministro la última vez que estuve en el pueblo. Finales de septiembre, 6 semanas a partir de ahora. Parecía algo que necesitaba hacerse, hacerlo oficial y apropiado. ¿Ya lo arreglaste? Sí, señora. Debí haberte preguntado primero, pero imaginé. Se apagó, dejó su taza. Si no quieres, podemos cancelarlo. Lo que tenemos ahora es legalmente vinculante. La parte de la iglesia es solo para mostrar, mayormente. Elena dobló la carta, la puso en la mesa. Sus manos eran inestables. ¿Qué pasa después? Después de que digamos los votos frente a todos, nada tiene que cambiar. Su voz era firme, segura. Lo que dije antes sigue en pie. Eres libre aquí. Tú decides cómo son las cosas. Eso no depende de una ceremonia. Pero Elena no quería que nada cambiara. Ese era el problema. La comprensión que se había estado construyendo durante semanas, solidificándose ahora en algo que no podía ignorar. Ella quería más. Lo quería a él en la cabaña en lugar del granero. Quería su taza de café junto a la de ella cada mañana sin la distancia cuidadosa que él mantenía. Quería dejar de contar las noches que él elegía el heno y el olor a caballo sobre la cama que debería haber sido suya por derecho. Quería que él la quisiera, pero no podía decirlo. Las palabras se atascaron en su garganta. Demasiado vulnerable, demasiado crudo. Le escribiré a mi padre, dijo en su lugar. Le diré la fecha. Está bien entonces. Se fue a las tareas de la mañana. Elena se sentó a la mesa con papel y pluma. Comenzó la carta 4 veces. Tachó las palabras. Comenzó de nuevo. Finalmente escribió. La boda está fijada para finales de septiembre. Estoy bien. No necesitan preocuparse. Corto. Fáctico. Nada de lo que estaba sintiendo. La selló, la dejó en la mesa para que Elias la llevara al pueblo esa noche. El ritual cambió. Elena en la mesa dibujando. Pero cuando Elias entró del porche, no fue a la cama en el granero. Se sentó en la mecedora junto a la ventana en su lugar. Su Biblia en su regazo, anteojos puestos.
la lámpara en la pequeña mesa a su lado, proyectando su sombra larga a través del suelo. Elena levantó la vista de su dibujo. Él la estaba mirando, la atrapó mirando. Ninguno miró hacia otro lado. Pensé leer aquí esta noche, dijo. Si te parece bien, es tu casa, nuestra. Abrió la Biblia, encontró su lugar, comenzó a leer. Elena volvió a su dibujo, pero no podía concentrarse. Demasiado consciente de él. El sonido de las páginas pasando. El crujido de la mecedora cuando él cambiaba su peso. Su respiración constante, pareja. La habitación se sentía más pequeña con él en ella. El aire más espeso. Cada sonido más fuerte. Pasó una hora. Elena terminó su dibujo, comenzó a limpiar. Envolvió el carbón, apiló los papeles. Elías cerró su Biblia, se quitó los anteojos, los dobló cuidadosamente en su estuche de hojalata. Buenas noches, Elena, todavía sin señorita. Se levantó, caminó hacia la puerta. La voz de Elena salió antes de que lo pensara. No tienes que irte, podrías quedarte. Leer más tiempo si quieres. Él hizo una pausa. Mano en el pestillo, no se dio la vuelta. Mejor si no lo hago. 6 semanas no es tanto tiempo. Podemos esperar hasta que sea apropiado. No estaba pidiendo, solo quería decir que podrías leer. Eso es todo. Ahora se volvió, la miró. Sus ojos eran oscuros a la luz de la lámpara. Cansados. Sé lo que querías decir, y estoy diciendo que no puedo. No puedo sentarme aquí contigo y fingir que no quiero. Se detuvo. Su mano se apretó en el pestillo. 6 semanas. Entonces veremos dónde están las cosas. Pero no antes. No así. Abrió la puerta, salió a la oscuridad. Buenas noches, Elena. La puerta se cerró. Elena se quedó en la cabaña vacía. Le temblaban las manos. Todo su cuerpo temblaba. Él había dicho, no puedo fingir que no quiero. ¿Querer qué? A ella. Algo más que la distancia cuidadosa que habían estado manteniendo. Se hundió en la mecedora, puso su cara en sus manos. 6 semanas hasta la boda. 6 semanas de este deseo que se estiraba entre ellos como una cuerda tensa. Este espacio que seguía encogiéndose y de alguna manera manteniéndose imposiblemente ancho al mismo tiempo. Afuera, la puerta del granero se abrió, se cerró, sus pasos moviéndose adentro, luego silencio. Él estaba allí en la oscuridad, eligiendo la distancia porque pensaba que era lo correcto, porque quería que ella estuviera segura, porque no tomaría lo que no se daba libremente con la cabeza clara, porque era bueno, porque era decente, porque le importaba más la paz de ella que su propia comodidad. Elena levantó la cabeza, miró hacia la ventana. El granero estaba oscuro, ninguna lámpara encendida adentro. La comprensión la golpeó repentina y clara como agua fría. Lo amaba. Amaba su silencio y su gentileza y sus manos con cicatrices. Amaba cómo había pasado 2 semanas arreglando su silla. Amaba cómo le traía flores silvestres sin explicar por qué. Amaba cómo le había mostrado el lugar más hermoso de su tierra, porque sabía que ella necesitaría dibujarlo. Amaba que durmiera en un granero, porque no tomaría lo que no se daba libremente. Lo amaba y él no tenía idea. 6 semanas se sentían como una eternidad. Elena despertó antes del amanecer el día de la boda. Yació en la cama escuchando sonidos familiares. Ganado mugiendo distante, viento bajo la puerta. La puerta del granero abriéndose y cerrándose mientras Elias comenzaba las tareas de la mañana. Se levantó, se lavó la cara en el lavabo. El agua estaba fría, no la calentó. En la silla junto a su cama, un vestido que nunca había visto antes. Blanco, no crema, blanco real. Tela de muselina fina, tejido fino, mangas de pierna de cordero. Corpiño con pliegues y botones diminutos en el frente. Encaje en el cuello y los puños. Lo tocó. La tela era suave, nuevo, sin desgaste, sin decoloración, sin nota, sin explicación. Él había ordenado esto. De alguna manera sabía sus medidas. Hizo que lo entregaran sin decirle nada. Lo levantó, lo sostuvo contra sí misma. Le quedaría bien. Podía decirlo solo por el peso, la forma en que colgaba. Le temblaban las manos cuando se lo puso.
Los botones eran pequeños, difíciles, sus dedos torpes. Los manejó uno por uno. 14 botones en total. El vestido ajustaba perfecto, ceñido en la cintura. Las mangas del largo correcto. El dobladillo apenas rozando sus tobillos. Trenzó su cabello, lo sujetó arriba, sin espejo en la cabaña para revisar su apariencia. Alisó la tela sobre sus caderas, enderezó el cuello. Pasos en el porche. Un golpe. Primera vez que él había golpeado en su propia puerta. ¿Estás lista? Sí. La puerta se abrió. Elias estaba allí con un traje limpio, lana oscura, planchada, camisa blanca debajo, corbata de lazo en su garganta. Su cabello estaba peinado hacia atrás, aún húmedo. Se había afeitado, un pequeño corte en su mandíbula donde la navaja había resbalado. La miró fijamente. Su boca se abrió ligeramente. No salieron palabras. ¿Me queda bien?, preguntó Elena. ¿Te ves? Se detuvo, tragó, comenzó de nuevo. Realmente bien. Te ves realmente bien, señora. Ofreció su brazo. Ella lo tomó. Sus músculos estaban rígidos bajo la manga, tensos. Caminaron hacia la carreta juntos. Él la ayudó a subir, sus manos en su cintura, más firmes ahora que la primera vez, pero aún temblando ligeramente. El viaje al pueblo tomó 1 hora y media. Ninguno habló. La mañana de septiembre estaba fresca, finalmente rompiendo con el calor de agosto. El rocío en la hierba atrapaba el sol, hacía brillar la pradera. Stone Creek apareció adelante. La iglesia estaba al final de una calle principal. Tablillas blancas, pequeño campanario. Campana visible a través de la abertura. Las carretas ya estaban reunidas en el frente. 20 al menos. Gente en los escalones de la iglesia, volviéndose para mirar mientras Elias se detenía. Puso el freno, bajó, vino a ayudar a Elena. Cuando sus pies tocaron el suelo, no soltó su cintura inmediatamente. Solo se quedó allí, manos sobre ella mirando su cara. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo, voz baja. «Solo para ella, ahora mismo. Te llevaré a donde quieras ir. Tu familia, otro pueblo, cualquier lugar. Sin preguntas». Elena puso su mano sobre la de él en su cintura. «No voy a cambiar de opinión». Sus ojos buscaron los de ella, buscando duda, tal vez miedo. No encontrando ninguno, asintió una vez, dio un paso atrás, ofreció su brazo de nuevo. Caminaron por los escalones de la iglesia juntos. La gente se apartó, los dejó pasar. La viuda Morrison en los escalones, la señora Fletcher, el señor Yates, el banquero, el dueño de la tienda y su esposa. Familias que Elena no conocía. 40 personas tal vez. 50. Todos mirando fijamente. Adentro la iglesia estaba oscura después de la mañana brillante. Ventanas estrechas dejaban entrar luz inclinada. Bancos de madera a cada lado de un pasillo central. Altar simple al frente. Sin flores, sin decoración. El ministro estaba esperando. Hombre viejo, barba blanca, Biblia gastada en sus manos. Asintió cuando entraron. «Señor Stone, señorita Elena, estamos listos cuando ustedes lo estén». Elias llevó a Elena al frente. Se pararon frente al ministro. La congregación se acomodó en los bancos detrás de ellos. Madera crujiendo, susurros apagándose. Alguien tosió. El ministro abrió su Biblia, se aclaró la garganta. «Queridos hermanos, estamos reunidos hoy aquí, a la vista del Señor, para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio». Las palabras bañaron a Elena. Ceremonia tradicional, mismas palabras dichas en cada boda. Nada especial, nada único. Pero la mano de Elias encontró la de ella, apretó fuerte, su palma estaba sudando. Ella sintió su pulso a través de su piel. Rápido, errático. ¿Acepta usted, Elias Stone, a esta mujer como su legítima esposa, para tenerla y sostenerla desde este día en adelante, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? La voz de Elias se quebró en la primera palabra. Yo. Se detuvo, se aclaró la garganta, intentó de nuevo. Acepto. Firme esa vez, seguro. ¿Acepta usted, Elena Marie Hartwell, a este hombre como su legítimo esposo,
para tenerlo y sostenerlo desde este día en adelante, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, clara, sin vacilación. Acepto. El ministro sonrió, pequeña, genuina. Entonces, por el poder que me confiere el territorio de Kansas y Dios Todopoderoso arriba, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Elías se volvió hacia ella. Sus ojos estaban muy abiertos, inciertos, como si no supiera si se le permitía. Elena se inclinó, presionó sus labios contra los de él. Breve, suave pero intencional. La mano de él subió, tocó su mejilla. Solo sus yemas, ligeras como una pluma, cuando ella se apartó. Su cara se había puesto roja, pero estaba sonriendo. Sonrisa real. Primera vez que ella veía sus dientes en semanas. Detrás de ellos, aplausos corteses, dispersos, vacilantes. Se volvieron, enfrentaron a la congregación juntos. Caminaron de regreso por el pasillo. La gente asentía, nadie hablaba. Sin felicitaciones, solo observando. Afuera se habían colocado mesas en el patio de la iglesia para la recepción. Comida sencilla, pan, queso, manzanas secas, café en ollas grandes. El calor ya se estaba acumulando a pesar de la hora temprana. La gente se reunió hablando entre ellos, mirando a Elias y Elena, susurrando. Elena estaba junto a Elias, su brazo estaba rígido bajo la mano de ella. No estaba comiendo, no estaba hablando, solo de pie, soportando. Pasaron 20 minutos, 30. Luego Elías se movió. Se apartó de Elena y caminó hacia el centro del patio. Se aclaró la garganta, lo suficientemente alto para que se escuchara. La conversación se detuvo. Todos se volvieron. ¿Podrían ustedes? Su voz era áspera. Se aclaró la garganta de nuevo. ¿Les importaría venir al rancho? Tengo algo que me gustaría mostrar. No tomará mucho tiempo. Silencio. La gente se miró entre sí, confundida, incierta. La viuda Morrison habló. ¿Qué tipo de algo? Difícil de explicar. Mejor si lo ven. Por favor, lo estoy pidiendo. El señor Yates frunció el ceño. Ya es pasado el mediodía. Algunos de nosotros tenemos... Por favor. La voz de Elias era más firme ahora. Es importante para mí, para nosotros. Más silencio. Luego el ministro asintió. Iré. No tengo nada urgente hoy. Eso rompió la presa. Otros asintieron. Estuvieron de acuerdo. Curiosos ahora. Está bien entonces. Elias regresó a Elena, la ayudó a subir a su carreta. Síganos. Alrededor de 1 hora de viaje. Lideraron una procesión de carretas de detrás de ellos. 10, 12, 15. Toda la fiesta de bodas siguiendo. Elena miró a Elias. ¿Qué estamos haciendo? Algo que debía haberte mostrado antes. Debía habértelo dicho hace semanas, pero quería esperar hasta que estuviera terminado. Hasta que estuviera bien. ¿Qué es? No respondió. Solo condujo. El rancho apareció adelante. No se detuvo en la cabaña. Siguió adelante. Pasó el granero, pasó el jardín, hacia el borde norte de la propiedad. Las carretas siguieron, el polvo subiendo detrás de ellas. Elías se detuvo en la base de una colina empinada, una que Elena reconoció, el lugar donde habían cabalgado esa mañana hace semanas. La vista. Puso el freno, bajó, vino a ayudarla. Detrás de ellos las otras carretas se detenían. La gente bajaba, reuniéndose, confundida ahora. Algunos molestos por el calor y el viaje extra. Cierra los ojos, dijo Elías. ¿Qué? Por favor, confía en mí. Cierra los ojos. Elena los cerró. Sintió la mano de él tomar la suya. Caliente, callosa, firme ahora. Cuida tus pasos. El camino es rocoso. La guió hacia adelante. Ella sintió el suelo cambiar. Más duro, desigual, inclinado hacia arriba. Pequeñas rocas se movían bajo sus pies. Tropezó una vez. La mano de él se apretó, la sostuvo firme. Casi llegamos. Unos pasos más. La pendiente se hizo más pronunciada, luego se niveló. El viento golpeó su cara más fuerte aquí arriba, más fresco. Está bien.
Ábrelos. Elena abrió los ojos. Estaba de pie en el punto más alto de la tierra de Elias. La pradera se extendía debajo en todas direcciones, la vista de su primer paseo juntos. Pero más cerca ahora, inmediato y frente a ella, un pequeño edificio. Tal vez 12 pies cuadrados. 4 paredes hechas enteramente de ventanas. 16 paneles de vidrio atrapando la luz de la mañana. Un techo inclinado. Una puerta con manija de latón. Su respiración se detuvo en su garganta. Elías pasó junto a ella, abrió la puerta, se apartó. Elena avanzó, cruzó el umbral. Adentro, 2 caballetes posicionados para atrapar la luz del norte. Pilas de lienzos estirados apoyados contra la pared. 20 al menos, una mesa de trabajo. Frascos de vidrio llenos de pinceles. Pelo de Marta, diferentes tamaños, docenas de ellos, más frascos con pinturas. Óleos en pequeñas botellas de vidrio. Colores que ella nunca había visto. Rojo y azul y amarillo y verde y blanco. Aceite de linaza. Trementina en botellas ámbar. Una paleta de madera. Trapos limpios doblados en una cesta. Barras de carbón. Reales, no de la estufa, en una caja de madera. Papel de dibujo grueso, color crema. Caro. En una pila sobre la mesa. 50 hojas al menos. Todo lo que un artista podría necesitar. Todo lo que ella siempre había querido y nunca tuvo. Le empezaron a temblar las manos. Las presionó contra su boca. Le ardían los ojos. El agua nublaba su visión. Detrás de ella, la voz de Elias. Áspera, incierta. Lo he estado construyendo desde antes de que vinieras. Allá por marzo. Me tomó hasta la semana pasada terminarlo. El vidrio fue lo más difícil. Tuve que pedirlo especial. Tardó una eternidad en llegar. Hizo una pausa. Ella lo escuchó cambiar su peso. Sabía que necesitarías espacio. Un lugar que sea tuyo. Donde pudieras hacer cosas hermosas sin que nadie te dijera que era una tontería o un desperdicio. Así que lo construí. Elena se volvió, lo miró. Estaba de pie en la puerta. Detrás de él, los invitados de la boda habían subido la colina. Estaban allí mirando. La viuda Morrison, la señora Fletcher, el señor Yates, el ministro. Todos mirando fijamente el estudio, las ventanas, los suministros adentro. Tú hiciste esto. La voz de Elena salió rota. Apenas un susurro. Para mí, te vi dibujando en papel de desecho con carbón de la estufa. Vi lo cuidadosa que eras con eso. Cómo lo escondías como si estuvieras avergonzada. Sabía que merecías algo mejor. Merecías herramientas reales, espacio real. Hizo un gesto alrededor. Esto es tuyo, sin condiciones. Eres libre aquí para crear lo que quieras, cuando quieras, por el tiempo que quieras. La visión de Elena se nubló por completo. Agua en sus mejillas. Estaba llorando, lágrimas reales corriendo por su cara frente a todos. Cruzó hacia él. No pensó, no dudó. Agarró su cara con ambas manos, lo atrajo hacia abajo, lo besó. No suave esta vez, no breve. Un beso real frente a todo el pueblo. Los brazos de él la rodearon, la sostuvieron fuerte, la levantaron ligeramente del suelo. Cuando ella se apartó, los ojos de él estaban húmedos también. Gracias, susurró ella. Gracias. Él la bajó, no podía hablar, solo asintió. Detrás de ellos, silencio. Luego la voz de la viuda Morrison, espesa, ahogada. Hemos estado equivocados sobre usted, señor Stone. Muy equivocados durante años. La señora Fletcher asintió, secándose los ojos con un pañuelo. Esta es, esta es una de las cosas más amables que he visto, más considerada. El señor Yates se aclaró la garganta, miró hacia otro lado, miró de nuevo. Parece que le debemos una disculpa. Lo hemos estado juzgando injustamente. No vimos, no entendimos. El ministro dio un paso adelante, puso su mano en el hombro de Elias. Eres un buen hombre, hijo. Mejor que la mayoría. Mejor de lo que sabíamos. Elias no respondió. Solo se quedó allí, la mano de Elena en la suya, su cara roja, incómodo con la atención. La señora Fletcher se acercó a la puerta. ¿Podríamos ver adentro si no le importa? Elena la sintió. Por supuesto,
por favor. Entraron uno por uno, exclamando sobre las ventanas, la vista, los suministros, la artesanía del edificio mismo, cómo el techo estaba sellado perfecto, cómo la puerta colgaba recta, cómo cada unión estaba apretada. ¿Construyó esto usted mismo?, preguntó el señor Yates. Sí, señor. Debe haber tomado meses. Comencé en marzo. Trabajé noches, mayormente fines de semana. Todo mientras dirigía el rancho. Sí, señor. Tuve que ahorrar para los suministros también. He estado apartando dinero por cerca de 3 años ahora. Las mujeres se reunieron alrededor de los frascos de pintura, tocando los pinceles. La señora Fletcher tomó un lienzo. Estos cuestan caro. Tuve que pedir a la ciudad. Apostaría. San Luis, confirmó Elias. Tomó 2 meses llegar. La viuda Morrison se volvió hacia Elena, tomó sus manos. Estás bendecida, niña, por tener un hombre que te ve tan claro, que entiende lo que necesitas, que trabajaría tan duro para dártelo. Elena miró a Elias. Él la estaba observando, siempre observándola. Lo sé, dijo ella, su voz espesa. Sé que lo estoy. Los invitados finalmente bajaron la colina de regreso a sus carretas, gritando felicitaciones, ahora buenos deseos. Invitaciones a la cena del domingo, a la iglesia, a sus hogares. El tono había cambiado completamente. Veían a Elías diferente ahora. Lo veían verdadero. Finalmente todos se fueron. Solo Elena y Elías de pie en la cima de la colina. El estudio detrás de ellos, la pradera extendida ancha e interminable abajo. ¿Quieres pintar?, preguntó Elias. ¿Puedo dejarte sola? ¿Darte espacio para...? No. Elena tomó su mano. Quédate, por favor. Lo llevó adentro a la mesa de trabajo. Tomó un pincel. El pelo de Marta era suave contra sus dedos. Lo sumergió en azul cerúleo, el color del cielo infinito. Se acercó al caballete, el lienzo en blanco esperando. Dibujó el primer trazo. Línea horizontal. Cielo encontrando tierra. Detrás de ella, Elias se acomodó en la silla en la esquina. No habló. No se movió. Solo se sentó presente. Su silencio no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de comprensión, de paciencia, de algo que ella finalmente podía nombrar ahora. Amor. Elena pintó. Trazo tras trazo, la pradera tomando forma. La hierba, el cielo, la luz. Pasaron 2 horas, tal vez 3. El sol cambió. La luz cambió. Ella siguió pintando. Finalmente dio un paso atrás, bajó el pincel. El lienzo mostraba la vista desde esta cima, la hierba interminable, el cielo infinito, el lugar donde la tierra y el cielo se tocaban. Hogar. Se volvió, miró a Elias, y él la estaba observando. Había estado observando todo el tiempo, su rostro suave, sin guardia. Es hermoso, dijo en voz baja. Tú eres hermosa. Lo que haces es hermoso. Elena dejó el pincel, cruzó hacia él, se paró frente a su silla. Te amo. Las palabras salieron simples, verdaderas, sin vacilación. Los ojos de él se abrieron mucho, su boca se abrió, sin sonido. Ella esperó, corazón martilleando, manos temblando. Finalmente, su voz llegó. Rota, áspera, dilo de nuevo. Te amo. Creo que lo he hecho durante semanas, tal vez más. Solo estaba demasiado asustada para verlo, para decirlo. Él se levantó despacio, como si se moviera a través del agua. Sus manos subieron, acunaron su cara. Suave, reverente. Te he amado desde el día que me defendiste en la tienda. Tal vez antes, pero ahí es cuando supe con certeza. Cuando supe que haría cualquier cosa por ti. Construiría cualquier cosa. Daría cualquier cosa. Se inclinó, la besó. Suave al principio, luego más profundo. Sus brazos alrededor de ella, sosteniéndola como si fuera algo precioso. Algo que había estado esperando toda su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, su frente descansó contra la de ella. Estamos casados ahora, dijo, su voz ronca de emoción. ¿De verdad? Frente a todos, ante el Señor. Sí, lo que significa... Se detuvo. Sus manos se apretaron en su cintura. Lo que significa que no tienes que dormir sola nunca más. Si no quieres, si estás lista.
Si estás segura. El pulso de Elena se aceleró rápido y fuerte. No quiero. Estoy lista. Estoy segura. Su respiración se detuvo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. La besó de nuevo, más largo esta vez, sus manos moviéndose de su cintura a su espalda, atrayéndola más cerca. Cuando se apartó, sus ojos eran oscuros, intensos. Entonces vamos a casa. Elena despertó en la oscuridad. La cabaña estaba quieta, tranquila, pero diferente de cada mañana anterior. Calor a su lado en la cama. El sonido de una respiración que no era la suya. Giró la cabeza en la almohada. Elías yacía frente a ella, todavía dormido. Su rostro estaba relajado de una manera que ella nunca había visto mientras estaba despierto. Pacífico. Las líneas alrededor de sus ojos suavizadas. Su brazo estaba sobre su cintura bajo la colcha. Pesado, sólido, real. Ella no se movió. No quería despertarlo. Solo yació allí viéndolo respirar. Viendo el lento subir y bajar de su pecho. El cielo más allá de la ventana comenzó a aclararse. Gris primero, luego rosa, luego oro extendiéndose por la pradera. Los ojos de Elias se abrieron, parpadearon una vez, se enfocaron en su cara. Una sonrisa lenta se extendió por su boca. Buenos días. Buenos días. Su mano se movió en su cintura, dedos extendiéndose como si estuviera asegurándose de que ella era real, que la noche anterior había sucedido realmente. ¿Dormiste bien? Mejor de lo que nunca lo he hecho. Se inclinó hacia adelante, besó su frente, suave, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo ahora. Luego se sentó, balanceó las piernas sobre el lado de la cama, alcanzó su camisa en la silla. ¿A dónde vas? El café necesita hacerse. La estufa necesita avivarse. Eso puede esperar. Miró hacia atrás a ella, levantó una ceja. La comisura de su boca subió. ¿Puede ahora? Elena se sentó. La colcha cayó a su cintura. No la subió. Puede esperar. Los ojos de él se oscurecieron. Dejó caer la camisa de nuevo en la silla. Se volvió hacia ella. 30 minutos después, ambos estaban vestidos, moviéndose por la cabaña en un ritmo fácil. Elías en la estufa encendiendo el fuego. Elena poniendo la mesa. Su taza de café y la de ella lado a lado ahora. Sin distancia cuidadosa ya. Desayunaron juntos. Hablaron poco. No necesitaban hacerlo. El silencio era cómodo, lleno de comprensión. Cuando Elena se levantó para recoger los platos, Elias atrapó su mano. Pensé que podrías querer pintar hoy en el estudio. Si estás lista, lo estoy. Pero quiero que vengas conmigo. Ayúdame a empezar. Puedo hacer eso. Cabalgaron juntos en la yegua valla. Elena sentada frente a Elias, sus brazos alrededor de ella para sostener las riendas. La mañana de septiembre estaba fresca, rocío en la hierba, el cielo sin nubes y pálido. En la cima de la colina, Elias desmontó primero, la ayudó a bajar, abrió la puerta del estudio. Adentro, todo estaba como lo habían dejado ayer. El lienzo en el caballete con su primera pintura a medio terminar. Los pinceles en la mesa de trabajo. Los frascos de pintura atrapando la luz de la mañana a través de las ventanas. Elías fue a la pequeña estufa de hierro en la esquina. La abrió. Comenzó a poner leña menuda. Las mañanas se ponen frescas aquí arriba, en esta época del año. Imaginé que querrías algo de calor. Encendió un fósforo, prendió la leña, esperó hasta que prendió, añadió trozos de madera más grandes. El fuego crepitó. El calor comenzó a extenderse por el pequeño espacio. Cerró la puerta de la estufa, se levantó, se sacudió las manos en los pantalones. ¿Necesitas algo más? Solo que te quedes un rato. Sacó la silla de la esquina, la posicionó donde pudiera verla a ella y la vista a la vez. Se sentó. Acomódate. Me quedaré tanto como quieras. Elena se acercó al caballete. La pintura de ayer estaba seca ahora. El paisaje de la pradera, la hierba y el cielo interminables de su día de boda. La movió a un lado con cuidado, colocó un lienzo fresco. Lo posicionó para atrapar la luz justo bien. Abrió el frasco de azul cerúleo, el mismo color que había usado antes.
Sumergió su pincel, lo cargó con pintura. El color era rico, perfecto. Dibujó el primer trazo a través del lienzo en blanco, horizontal, dividiendo tierra de cielo. La pintura se aplicó suave, hermosa. Nada como el carbón en papel marrón que había usado durante meses. Esto era real, permanente, suyo. Trabajó constante, añadiendo colores, construyendo capas. La pradera tomando forma de nuevo pero diferente esta vez. Más luz en ella, más esperanza. Detrás de ella, Elias estaba sentado en silencio. Ella podía sentir su presencia, caliente, constante, como el sol en su espalda. Pasó una hora, tal vez dos. La estufa hacía tic-tac mientras el fuego se asentaba. Los pájaros llamaban afuera. El viento se movía a través de la hierba muy abajo. Elena dio un paso atrás del lienzo, lo estudió. Añadió un trazo más de blanco donde el sol golpeaba el horizonte. Luego dejó el pincel. Se volvió. Elías la estaba observando. No la pintura, a ella. Su rostro era suave, contento, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida y finalmente pudiera descansar. Es bueno, dijo en voz baja, realmente bueno. Ven a ver. Se levantó, cruzó al caballete, miró la pintura de cerca. Sus ojos se movieron por ella despacio, asimilando cada detalle, cada pincelada. Así es como tú lo ves, dijo. La tierra, la luz. Esto es lo que ves que el resto de nosotros pasamos por alto. Es lo que me mostraste. ¿Lo que me diste permiso para ver? No. Él negó con la cabeza, suave pero firme. Yo solo te llevé allí. Tú eres la que lo ve así. Ese es tu regalo. Se volvió hacia ella, tomó sus manos en las suyas, dedos manchados de pintura y palmas callosas juntos. Estoy orgulloso de ti, orgulloso de que estés aquí, orgulloso de que seas mía. La garganta de Elena se sintió apretada. Te amo también. Palabras simples, palabras verdaderas, sin necesidad de nada más. Se quedaron en el estudio hasta el mediodía. Elena pintaba mientras Elías se sentaba y observaba. Silencio cómodo entre ellos, sin necesidad de llenarlo con charla. Finalmente, él se levantó, se estiró. Tengo que revisar la cerca sur. Debería estar de vuelta para la cena. Cocinaré algo. Cruzó hacia ella, la besó rápido y cálido. Te veo esta noche. Se fue. Elena escuchó los cascos del caballo descendiendo la colina, desvaneciéndose, yéndose. Se volvió de nuevo a la pintura, trabajó otra hora. Luego limpió sus pinceles, con cuidado. Los guardó en los frascos, cubrió los contenedores de pintura. Dejó el lienzo en el caballete para secar. Montó la yegua de regreso a la cabaña. Esa noche, mientras Elena freía pollo en la sartén de hierro fundido, ruedas de carreta sonaron en el patio. Miró por la ventana. Los Carson, la pareja mayor de 8 millas al este, los que habían ayudado a Elias cuando estaba comenzando, bajando de su caleza desgastada. Elías vino del granero para saludarlos. Estrechó la mano del señor Carson, asintió a la señora Carson. Los guió hacia la cabaña. Elena se limpió las manos en su delantal. Fue a la puerta. Elena, ¿recuerdas a los Carson? Querían pasar, ver cómo nos estamos instalando. La señora Carson sonrió cálida, genuina, sin lástima en ello, solo amabilidad. Escuchamos sobre la boda y el estudio. Queríamos felicitarlos a ambos apropiadamente. ¿Les gustaría verlo?, preguntó Elena. El estudio. Sería un honor. Subieron juntos, los cuatro. Los Carson en su carreta, Elena y Elias a caballo, montando doble de nuevo. En el estudio, la señora Carson exclamó sobre las ventanas. La vista, los suministros. Tomó uno de los pinceles, le dio la vuelta en sus manos. Este es un trabajo fino, Elías. Realmente fino. Debe haberte tomado la mayor parte de 6 meses. Sí, señora. Comencé en marzo. Y lo hiciste para ella. Para Elena. Sí, señora. La señora Carson dejó el pincel, se volvió hacia Elena, tomó sus manos. Estás bendecida, niña. No muchos hombres entenderían que una mujer necesita espacio para crear, para ser ella misma. Menos aún trabajarían tan duro para dárselo. Lo sé, dijo Elena,
Su voz era espesa. Sé que tengo suerte. El señor Carson palmeó a Elias en el hombro. Hiciste bien, hijo, realmente bien. Mejor que la mayoría de los hombres que he conocido. Los Carson se quedaron para cenar. Comieron el pollo frito y pan de maíz. Bebieron café en la mesa que estaba puesta para 4 ahora, en lugar de los cuidadosos 2 que habían sido durante meses. Hablaron sobre el clima y los cultivos y los precios del ganado, sobre la próxima cosecha, sobre los preparativos para el invierno. Cuando se fueron, la señora Carson abrazó a Elena en la carreta, le susurró al oído: «Es un buen hombre, uno de los mejores que he conocido. Cuídense el uno al otro ahora. Lo haremos». Saludaron mientras la carreta de los Carson rodaba hacia el crepúsculo. Elías y Elena se quedaron en el patio, su brazo alrededor de los hombros de ella, el de ella alrededor de su cintura. «Se correrá la voz ahora», dijo Elías, «sobre el estudio, sobre que somos felices. El pueblo hablará diferente, que hablen, dirán que no soy tan extraño después de todo, que tal vez estaban equivocados sobre mí. Estaban equivocados, pero ya no me importa lo que piensen. Sé lo que eres». La atrajo más cerca. Besó la parte superior de su cabeza. El cielo se estaba volviendo morado. Las estrellas comenzando a mostrarse. Las primeras tenues, luego más brillantes, luego más apareciendo cada minuto. «Vamos», dijo Elena. «Quiero mostrarte algo». Lo llevó al roble. La mecedora debajo era más ancha de lo que había sido. Reforzada con madera nueva. Construida para aguantar a 2. «¿Cuándo hiciste esto?» «La semana pasada antes de la boda. Pensé que podríamos querer sentarnos juntos alguna vez». Elena se sentó, palmeó el espacio a su lado. «Ahora». Elías se acomodó junto a ella, su brazo alrededor de ella, la cabeza de ella encajando perfecta en el hueco de su hombro, como si hubieran sido hechos para encajar de esta manera. Se mecieron despacio, la silla crujiendo suave, el viento moviéndose a través de las hojas de roble arriba, ganado mugiendo en la distancia, sonidos nocturnos comenzando, grillos, ranas abajo por el arroyo, un búho llamando desde algún lugar cercano. «¿En qué estás pensando?», preguntó Elias. «Mañana. Quiero pintar de nuevo, intentar algo diferente, tal vez el granero con la luz de la mañana, o la forma en que el sol golpea el jardín. Suena bien. ¿Y tú? ¿Qué necesita hacerse mañana?» «La cerca sur todavía necesita reparación. Un par de postes están sueltos. Debería tomar la mayor parte del día. Podría ayudar si quieres». «Podrías. O podrías pintar. Cualquiera de las dos está bien para mí». Se sentaron en silencio. Las estrellas se multiplicaron arriba. El cielo cambió de morado a negro. La Vía Láctea apareció. Un río de luz a través de la oscuridad. La respiración de Elena se ralentizó. Se profundizó. Igualó el ritmo de él sin intentarlo. «¿Te estás cansando?», preguntó él. «Un poco. Pero no quiero entrar todavía. No tenemos que hacerlo». Así que se quedaron, meciéndose despacio, viendo las estrellas, la noche profundizándose a su alrededor, aire fresco asentándose, el olor a hierba y tierra, y el leve aroma a humo de la chimenea de alguien a lo lejos. Esto era hogar, no la cabaña, no la tierra, ni siquiera el estudio que él había construido para ella. Esto, estar juntos, su brazo alrededor de ella, su cabeza en su hombro, su corazón latiendo constante bajo su oído. La mecedora sosteniéndolos a ambos, las estrellas arriba, la pradera extendiéndose ancha y oscura a su alrededor. Mañana ella pintaría. Él repararía cercas. Cenarían juntos. Se sentarían bajo este árbol de nuevo. Verían aparecer más estrellas. Planes simples, sus planes. Una vida que estaban construyendo juntos. Un día a la vez. Una comida. Una noche tranquila. Una mañana despertando uno al lado del otro. Nada dramático, nada grandioso. Solo dos personas que se habían encontrado cuando ninguno estaba buscando. Que habían elegido quedarse. Que habían aprendido a ver más allá del miedo y la soledad hacia algo mejor. Algo real. Elena se movió. Volvió su cara hacia arriba para mirarlo. Su perfil contra la luz de las estrellas. Fuerte, familiar ahora. Hogar. Él miró hacia abajo, encontró sus ojos.
Ella no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Todo lo que importaba ya estaba dicho, ya conocido, ya vivido en el espacio entre ellos, en la forma en que su mano descansaba en su hombro, en la forma en que ella encajaba contra su costado, en el estudio en la colina y la mecedora ensanchada y las 2 tazas de café lado a lado cada mañana. Se inclinó, la besó, suave, seguro, como si tuviera todo el tiempo del mundo para amarla, como si ambos lo tuvieran. La mecedora los sostuvo a ambos, constante, fuerte, construida por sus manos para durar, construida con cuidado e intención, y amor que se mostraba en clavos martillados y uniones lijadas en lugar de palabras bonitas, como todo lo demás que él había hecho para ella. Los cubos de agua llenos, la silla reparada, el estudio en la cima de la colina con 16 ventanas y frascos llenos de pinceles y pinturas del color del cielo. Todo ello diciendo lo que él siempre había dicho con sus manos en lugar de su voz. Te veo, te valoro, importas. Y ahora ella podía decirlo de vuelta, no solo con palabras, sino quedándose, pintando, amándolo completamente, y sin contenerse. Mañana vendría y el día después y todos los días después de eso, extendiéndose frente a ellos como la pradera, ancha y abierta y llena de luz. Trabajarían, comerían, se sentarían juntos bajo hojas de roble y estrellas. Ella pintaría, él trabajaría el rancho. Construirían su vida juntos en este lugar donde la tierra se encontraba con el cielo, donde 2 personas que habían estado solas se habían encontrado y elegido no estar solas nunca más. La mecedora crujió, las hojas de roble susurraron, la mano de Elias se movió en su hombro, suave, segura, como todo lo que hacía. Elena cerró los ojos, escuchó los sonidos de la noche, sintió el latido de su corazón bajo su mejilla, constante, fuerte, real. Estaba en casa, ambos lo estaban. Hay algo tierno en sentarse con una historia como esta, ¿verdad? Sobre una mujer que llegó con miedo y un hombre que había sido incomprendido toda su vida. Ambos encontrando algo que ninguno sabía que necesitaba. Se asienta tranquilo en el pecho después. Ese sentimiento. No resolución exactamente. Solo el peso de reconocer que el amor a veces no se parece en nada a lo que esperamos. Muchos de nosotros hemos sabido lo que es no ser vistos. ¿No es así? Que nuestra bondad sea cuestionada, nuestras intenciones dudadas. O quizás hemos sido los que dudaban, solo para descubrir más tarde lo equivocados que estábamos. Llevamos esos momentos. Las veces que fuimos Elena, entrando en el miedo. Las veces que fuimos Elias, ofreciendo bondad que pasó desapercibida por mucho tiempo. Las veces que fuimos el pueblo, viendo solo la superficie y perdiéndonos todo lo que había debajo. Está bien dejar que esta historia descanse donde está. No cada dolor necesita explicación. No cada final necesita atarse limpio. A algunas cosas simplemente se les permite ser lo que son, complicadas y humanas y tiernas, todo a la vez. Gracias por quedarse a través de las 9 partes, por prestar su tiempo y corazón a estas personas en una pradera de Kansas.